Amén, ¿cómo estamos? Bien. Qué bueno. Permítame hablarle y contarle un poquito acerca de este aspecto del reino de Dios que es la bendición. Porque, sobre todo, si tengo que hablar a los varones, uno de los problemas grandes que tenemos los varones tiene que ver con el tema de nuestro trabajo, tiene que ver con el tema de que por alguna razón sentimos que somos nosotros los proveedores de nuestra casa. ¿Cuántos varones proveen para su casa? ¿Cuántos? A ver. Así les va. Porque el que provee es Dios. Y cuando queremos proveer nosotros, tenemos problemas. Y quizás yo quiero esta tarde hablar un tema, compartirles con ustedes algo que es esto, que es la bendición. Y es esto lo que debe funcionar en el reino de Dios. Y ayer hablamos acerca de la bendición en la familia, pero quiero ir un poquito más atrás sobre el tema y redefinir la palabra bendición. Porque muchos estudios definen esta palabra como una forma hasta de placer o de emoción, o se refiere a veces incluso a la situación financiera. La gente comúnmente cae en el error de pasar demasiado tiempo tratando de definir la palabra solo por sus efectos, pero existe una ignorancia total sobre la naturaleza de esta expresión que es la bendición. Pasamos muchísimos años caminando a veces sobre la definición de los efectos, desconociendo cuál es el principio, cuál es el origen y qué es lo que Dios quiere decirnos con la expresión bendición. Porque la expresión bendición en nuestro idioma español, al no tener una palabra exacta, justa para definirla, lo que en hebreo se lee como barak o berek, entonces usó la expresión bendecir, que es una expresión tomada del latín, una palabra compuesta que literalmente significaría hablar bien, decir cosas buenas de alguien. Pero la bendición es mucho más que eso. Y creo que muchas veces nosotros nos hemos estado gozando por los efectos, como ser cuando Dios nos da o nos entrega alguno de sus regalos, como puede ser una casa, un auto, la buena salud, y decimos que somos bendecidos. Sin embargo, esas son consecuencias de la bendición y no es la bendición. Ustedes tienen este hermoso lugar acá y seguramente hemos dicho, es una bendición tener esto, y quiero decirles que no. Esto es una consecuencia de la bendición. La bendición ya la entregó el Señor, ya está en nosotros, ya está en su iglesia, ya la tienen ustedes. Y este templo es una consecuencia de lo que Dios ya hizo antes. Y eso es la bendición. Y desconocer el significado de la bendición, ¿saben? Es una injusticia. Dile que está al lado, es injusto no saber el significado. Es injusto. Cuando yo comencé a entender esto, lo declaré de esta manera, es injusto. Porque no hemos pasado años y años sin conocer una de las realidades del reino de Dios, que más que teórica es una cuestión tan práctica el saber y entender que hemos sido habilitados, que Dios tiene algo extraordinario para nuestra vida y que Él ya lo hizo sobre nosotros. Efesios 1, versículos 3 al 5, alguien lo mencionó ayer. ¿Me puedo sacar?
En Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 5, Efesios 1, 3 al 5, se lee: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. ¿Qué hizo? Nos bendijo. O sea, ya somos bendecidos, ya tenemos esto que es la bendición, que nos bendijo. Y a continuación, fíjese lo que dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y a veces no entendemos esto bien, a qué se refiere con que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. Y muchas veces cuando habla del mundo espiritual, nosotros lo asociamos a cuestiones religiosas. Y lo cierto es que el mundo espiritual se mueve paralelo a nosotros, es algo que está sucediendo, y hay cosas que ya han sucedido en el mundo espiritual y que a nosotros, la iglesia, porque la bendición está en nosotros, nos toca traerlo del mundo espiritual a este mundo natural. Por eso la oración dice: venga tu reino y que se haga tu voluntad. Lo que está sucediendo en el cielo suceda también aquí en la tierra. Y quiero decirle que en el cielo están sucediendo cosas extraordinarias, pero nosotros somos los encargados de traerla aquí a la tierra y que sucedan aquí en la tierra. Este año 2011, yo le decía ayer, permítame hablarle de un concepto incluso profético. El 2011, el número 1, ¿sí?, en esta expresión profética es el búfalo. Y el número 11 significa la doble fuerza del búfalo. ¿Y por qué? Porque el número 11 es un número imperfecto, es un número de hombre. El número 11 es el gobierno de los hombres. De hecho, cuando Judas entrega a Jesús y luego él se quita la vida, es retirado, y quedaron 11 discípulos, y ellos tienen que volver a elegir a uno. Ese que eligen ya no lo eligió Jesús, ya no fue llamado por Jesús, sino que fue elegido entre el grupo, sí, digamos, el segundo grupo de discípulos que seguían a Jesús, pero ese 12 fue elegido por hombres. De tal manera que el número 11 es un número de hombre, no es el número de Dios. Y el número 12 es el gobierno, cuando se manifiesta el gobierno de Dios. Dios se movió a través de las 12 tribus y Jesús llamó a 12 apóstoles. No quiero que nos confundamos esto con ninguna teología y cosa o historia del G12, porque si bien ellos toman el principio, luego le dan otro tipo de aplicación que no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de lo que sucede proféticamente, de lo que sucede en el mundo espiritual. Entonces, en este año hay una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ya determinó en el mundo espiritual que el gobierno de Dios, el reino de Dios, debe manifestarse poderosamente a partir del año 12. Ahora, aunque esto nos parezca raro, no solo los cristianos hablan del año 12, o sea, el mundo y también los demonios hablan del año 12. Entonces, algo sucede en este año 12 y nosotros tenemos que entender que lo que va a suceder es que el reino de Dios debe comenzar a avanzar como nunca antes, porque el Señor va a venir pronto y nosotros somos los encargados de llevar el reino de Dios a este mundo. Y cuando hablamos del reino, hablamos de gobierno. Hablar del reino de Dios es hablar del formato de gobierno que Dios tiene y que puso en nosotros y puso en la iglesia. Vuelvo otra vez al versículo. Entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios, que es bendito, nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea,
todo lo que está en el mundo espiritual, en los cielos, está a nuestra disposición por medio de Cristo Jesús. Diga conmigo, todo está a nuestra disposición. Ahora dígalo con más ganas, todo está a nuestra disposición. Sí. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hizo al principio, cuando Él volvió a hacer esta recreación del mundo con Adán y Eva, ¿sí? Puso todo a nuestra disposición. Luego, cuando nosotros, ¿sí?, a través del pecado y por la acción de Satanás y el engaño, perdimos esa acción. Y en aquel mismo momento, Dios comenzó a trabajar para que nosotros recuperáramos otra vez lo que era en el principio. Entonces, aunque Adán y Eva se hicieron abrigos de tela, y luego Dios tuvo que hacer un sacrificio para darles vestidos, y aunque los sacó del huerto del Edén, en aquel mismo momento habló de que de la simiente de la mujer también vendría la salvación. O sea, volver a recuperar esa situación que existía en el principio. Y eso nos habla ya del reino de Dios. Y para esto es que Dios bendice. Y la bendición sale de Dios. La bendición, esta expresión que significa ser equipados con poder, ¿sí? Bendición literalmente significa esto, ser equipados con poder. Usted y yo hemos sido equipados con poder de parte de Dios. Las expresiones en el Antiguo Testamento son Barak o Beraká o Berek. Significan también bendecir, conferir capacidad para existir plenamente. Y en Génesis 1:28, que yo leí ayer, dice, y los bendijo con estas palabras. Miren, este es el reloj. ¿Sí? Esto sigue siendo muy bautista. Pero cuando Dios los bendijo, significa esto. Venga, varón, usted que está ahí, adelante. La palabra bendición se refiere a algo que sucede, algo que Dios te da, algo que Dios entrega y que es de Él. Es parte de la naturaleza de Dios. Dios es el que bendice, Dios es el que te autoriza, Dios es el que te da la llave, Dios es el que te entrega eso que Él tiene para que se pueda realizar el sueño de Él, de Dios, en este mundo natural por medio nuestro. La bendición, si yo pudiera explicarlo de una manera, es como esto. Viene Dios y te dice, aquí está, aquí tienes la llave y ahora lo que tienes que hacer es usarla. Eso es la bendición, a eso se refiere la Biblia con una bendición, ¿sí? Es algo que se concede, es algo que se entrega, que Dios nos dio y nos capacitó para hacer en este mundo todo lo que esté a nuestra mano, todo lo que nosotros podamos llevar adelante, todo lo que significa cumplir con el propósito de Dios, ¿sí? No es que Dios dice, amigo, usted vaya y empiece a ordenar las cosas, y le dice, bueno, vaya nomás. No, sino que para hacerlo le dice, pero para que lo hagas bien, te voy a dar esto que se llama bendición. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Sí. Vaya a sentarse con su bendición. Por eso cuando en Génesis dice, y los bendijo, es porque sucede esto primero. Sobre ellos se coloca esta llave, este poder, esta autoridad, y los bendijo con estas palabras. Lo que va a suceder ahora es consecuencia de esa bendición. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Eso es la consecuencia. O sea, van a poder hacer todo esto por causa de la bendición, porque Él los bendijo. Bendecir es declarar a una persona provista de capacidad para vivir plenamente. Es entregarle todo, una señal del favor especial, cuyo resultado es el favor y el éxito de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos exitosamente, porque el sueño de Dios es que este mundo siga en manos nuestras, siga en manos de sus hijos, y que lo que Él ha planificado se realice
y se va a hacer por medio tuyo. Dile que está ahí al lado, por medio de ti se va a hacer, dígaselo así, por medio de ti se va a hacer. ¿Sí? Entonces, hemos sido capacitados para eso. Nosotros vinimos a este mundo para cumplir con un sueño de Dios, de manera que para que eso se cumpla, nosotros debemos primero recibir toda capacidad que viene de Él. Esa capacidad sobrenatural es lo que se llama bendición. Y la vestidura y la habilidad de Dios que viene sobre nuestra vida comienza en el momento que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? En aquel momento, entonces esta llave, este poder, esta acción de Dios, esta unción de Dios, comienza a tener poder en nuestra vida. Entonces estoy habilitado por Dios para hacer cosas extraordinarias, aún para actuar e interrumpir los procesos naturales. Por eso puedo hacer cosas sobrenaturales. La bendición es lo que está dentro tuyo. Es lo que llevas sobre ti que te permite que todo sea posible. Y no son los resultados, sino la sustancia que permanece en nuestra vida que hace que las cosas sucedan. La bendición es algo que está sobre tu vida, llevándote a ser bendito, llevándote a ser próspero, llevándote a hacer que lo que no se ve lo podamos ver dentro de poco tiempo. Eso es la fe. La bendición es la que me permite llamar a las cosas que no son como si fueran. La bendición es lo que me permite, así como Dios lo hace, también a nosotros, por medio de la fe, crear cosas de la nada. Generar cosas por medio de la fe hasta que la vemos plasmada, porque la fe comienza en eso, en algo que no se ve. ¿Me está siguiendo? Entonces, surge del corazón de Dios derramando su naturaleza sobre ti sin que nadie pueda detener lo que Dios comenzó a hacer. Cuando algo camina entonces en esta bendición, tiene algo sobre su vida que bendice y prospera todo lo que hace. Yo quiero mostrarle ahora algunos patrones bíblicos para que podamos entender un poquito más esto. Dios bendijo a Adán y Eva, pero luego también lo hace con Noé, y a continuación lo sigue haciendo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, lo hace con Jesús, y llega hasta nosotros. Esa unción, esa bendición está activa en medio nuestro, está trabajando en medio de nosotros. Pero no quiero ir otra vez hasta Adán, ni tampoco quiero ir a Noé. Quiero que veamos algunas cosas. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, versículos 18 al 20, Dios le habla a Moisés y al pueblo de Israel y le dice allí en Deuteronomio 8, versículos 18 al 20, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, o sea, la sustancia. Literalmente la expresión que se utiliza aquí es sustancia. O sea, Él te da la bendición, Él te da el poder, o sea, la habilidad, la gracia. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da la sustancia para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Menos mal que hoy nosotros vivimos por medio de la gracia. Pero muchas cosas están frenadas en el mundo espiritual porque nosotros no accionamos, porque nosotros no nos movemos en el concepto de la bendición, en el concepto de esa sustancia, esa llave que nos entregó el Señor. Y muchas veces pensamos que solamente son algunas personas escogidas o algún
iluminado o alguien que tiene una gran unción que puede realizar tales o cuales cosas. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos vuelve a decir que aún la misma creación está esperando, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Yo conozco a muchos hijos de Dios que se manifiestan, pero no muestran las manifestaciones del reino de Dios. A veces pasamos sencillamente por circunstancias difíciles y hasta pasamos a veces miseria en el pueblo de Dios porque no nos movemos en los conceptos del reino de Dios. No entendemos qué es lo que nos entregó el Señor como llave. Como yo les mencionaba ayer, Jesús, los milagros que hizo, los hizo porque era hombre. Porque el hombre es el que puede actuar en el mundo natural. Juan capítulo 1, versículo 1 y adelante nos habla acerca del verbo, nos está hablando de Jesús. Y dice que Jesús estaba en el principio. Jesús fue la parte natural, la parte operativa que formó el mundo. De manera que, ¿y por qué lo pudo hacer? Porque Él es el que funciona en el mundo natural, porque fue hombre. De manera que los milagros son posibles porque la acción del Espíritu Santo está en nuestra vida y porque somos hombres, somos seres humanos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que nosotros tenemos esta autoridad. Ni Satanás tiene esta autoridad de dominio y de hacer que las cosas sucedan. Solamente Dios se la entregó al broche de oro de la creación, o sea, usted y yo. ¿Me está siguiendo? Por eso es que podemos hacer todo lo que podemos hacer, pero no lo hacemos porque muchas veces o no hemos entendido los conceptos del reino de Dios, los conceptos bíblicos del reino de Dios, o si los hemos entendido, lo hemos entendido llenos de interpretación teológica, con alguna tendencia religiosa. Entonces, como no resultaban, teníamos que de alguna manera justificarlo. Y en eso de justificar somos expertos. Y hemos leído libros y se han escrito libros y libros y libros y libros para justificar el por qué nosotros no hacemos cosas tan grandes o mayores como las que hizo Jesús. Cada vez que yo leo algún comentario bíblico nuevo, digo, a ver, y voy a algunos pasajes y todos los pasan por alto. ¿Qué pasa? Somos expertos en letras, pero no vemos el espíritu de la letra. No entendemos qué es lo que hay en ella. Vamos, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Allí comienza esta etapa de la formación del pueblo de Israel. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bueno saber esto, ¿verdad? Tu familia, mi familia han sido bendecidas, ¿sí? O sea, Dios ya desató eso. ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo cuando comenzó la historia allí con Adán y Eva, lo hizo luego con Noé, y lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y lo siguió haciendo hasta nuestros días. Gracias a esa bendición es que también nuestra familia es bendecida. Ahora, ¿qué es lo que le dice Dios exactamente a Abraham? Le dice: voy a poner mi habilidad y mi capacidad invisible, mi bendición, es lo que te voy a dar. Lo que no se ve estará por encima de lo que ves. Estará mi bendición sobre ti y te bendeciré. O sea, colocaré en ti la esencia, la llave, para que te engrandezcas, para que tu nombre sea conocido, para que seas alguien famoso, para que seas alguien rico. Y es más, y si alguien te bendice,
yo me encargo de bendecirlo. O sea, si alguien te da algo que te autoriza para realizar otras cosas, yo le voy a dar también a esa persona más de mi autorización, más de mi poder, más de mi gracia, va a estar sobre ella. Pero si alguien hace lo contrario, se las va a ver conmigo, eso dijo Dios. Ahora, eso sigue funcionando, ¿lo cree, verdad? Sí, diga conmigo, eso sigue funcionando. Los veo como que están con mucho frío y eso vamos a tener que romperlo. Entonces, ¿quién es que le da esta cobertura? Porque literalmente es esto, esta cobertura. Es Dios quien dice, ahora en Abraham está mi esencia, está mi bendición. Ahora, eso es lo que está en tu vida. Y cuando escuchamos el resto, yo quiero que pienses en todo momento qué está pasando contigo, qué está pasando con nosotros y por qué es que no estamos activando muchas veces un elemento principal del reino de Dios. Porque como dije ayer, cuando Jesús habla de busca primero el reino de Dios y su justicia, está hablando de esto. Busca primero la bendición, busca la unción, la llave, la esencia de la historia, búscala primero, porque después todas las otras cosas son añadidura. Después todo lo puedes hacer. Lo principal es tener la bendición. Entonces Dios le dio cobertura. Capítulo 12, versículo 16 nos habla entonces cómo la bendición ya estaba activada en Abraham y ahora él cosecha frutos del Beracá sobre su vida. Y ayer hablé acerca de cómo la esposa de Abraham, que tenía ¿cuántos años, hermano? 80. Sí. A ver cómo está mi hermano que se abrigó recién ahí. ¿Cuántos años tenía Sara? Sara, 90. 75 tenía Abraham. No. Y tenía... Eso fue cuando fueron llamados, ¿verdad? 49 tenía Abraham y 90... Exacto. Ahora, entonces calculemos que aquí, cuando ellos llegan a Egipto, Sara tenía más o menos unos 65 años. Y todo el mundo se enamoró de ella. Diríamos en Argentina, estaba fuerte la viejita. ¿Y por qué sucedía eso? Porque Dios la estaba preparando para algo, porque ya la bendición estaba activada en ellos. Y dice que por causa de ella, pero en realidad es por causa de la bendición. Faraón dice 12:16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, por causa de la esposa, pero en realidad es por causa de la bendición que estaba en ellos. Y mire lo que hace. Y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Todo eso le vino a Abraham y hasta fue por una mentira. No le estoy diciendo que usted puede mentir, pero algo sucedió en la vida de Faraón que no solamente entendió que si se llegaba a acostar con Sara, hubiera traído una maldición terrible sobre toda su casa, sino que además entendió que algo había que hacer en la vida de ese hombre. Algo tenía que merecía no solamente esa esposa, sino que además merecía que le dieran ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas, camellos. Por eso a mí me gusta viajar con mi esposa siempre. Recibo muchos regalos. Entonces, cuando tienes la naturaleza, cuando está en ti esa esencia de la bendición, nosotros somos como una especie de imán en donde las cosas son atraídas por nosotros, porque en nosotros está la bendición, por donde quiera que vayamos. Sin embargo, yo veo que algunos lo único que atraen son problemas.
Me decía la otra vez un pastor, me decía, sabes, yo soy como un imán. Le dije, gloria a Dios, pero soy como un imán para traer cosas malas, me dice. ¿Se ha sentido usted alguna vez de esa manera? Como que siempre nos toca bailar con la más fea, ¿no? O sea, siempre lo peor se nos viene encima. Bien, algo debe querer hacer el Señor con nosotros. Ahora, cuando nosotros activamos la bendición, entonces por donde quiera que nosotros caminemos y vayamos, esa esencia, esa sustancia de Dios activada en nuestra vida va a producir situaciones extraordinarias, donde quiera que estemos. Si tu fábrica está quebrada, se va a levantar. Si tu negocio estaba mal, va a comenzar a crecer. Todo lo que emprendas tendrá el sello de lo sobrenatural, si es que estás entendiendo y moviéndote en lo que significa la bendición sobre ti. Entender y creer lo que es la bendición significa que nosotros vamos a comenzar a vivir de una manera sobrenatural y las cosas más extraordinarias comienzan a suceder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la esencia de lo que Dios puso no solamente la sabemos nosotros, sino que produce fruto, y como produce fruto es algo que los demás ven, y si los demás lo ven, también lo quieren tener. En el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo, pasaba exactamente lo mismo. Muchos querían tener lo que los discípulos o los apóstoles estaban haciendo, y dice la Biblia que sucedían cosas extraordinarias, milagros, prodigios. Y no solamente pasaba con los 12, ¿sí? Comenzó luego a pasar con Pablo, que Pablo no era de los 12. Y pasaba también con Bernabé, que tampoco era de los 12. Y luego pasaba con otros, ¿sí? Que tenían oficios apostólicos en el Nuevo Testamento, que no habían sido llamados por Jesús, pero que estaba en ellos activa la bendición del Señor. A tal punto que cuando llegaban a un lugar algo sucedía, se derramaba una gran bendición, ¿sí? Y el enemigo se iba a manifestar. O te aman o te sacan a patadas, una de dos. ¿Y por qué? Por causa de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Si vos llegás a un lugar y no produciste ningún efecto, tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando? Si la bendición de Dios está en nuestra vida y llegué a un lugar y no se produjo ningún efecto, no pasó absolutamente nada, es que ¿estoy creyendo en la activación de la bendición en mi vida? ¿O nada más me estoy moviendo religiosamente? Mira el que está al lado y hágale. ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Y por acá cómo andamos? Entonces, estamos en problema porque muchas veces nosotros tratamos de buscar siempre los efectos de la bendición, pero nunca tratamos con la naturaleza de las cosas. Entonces muchas veces le estamos diciendo, Dios, bendíceme con un trabajo, cuando Él ya nos bendijo. Lo que yo tengo que hacer es activar el trabajo, o generar un nuevo trabajo, o hacer que ese trabajo y esa buena remuneración venga a mí. Ahora depende de mí porque ya está en mí la bendición. Entonces nosotros estamos muchas veces diciéndole a Dios, dame las añadiduras, cuando en realidad somos nosotros quienes tenemos que activarlas. Somos nosotros quienes tenemos que ordenar que sucedan, porque Dios ya lo hizo, ya dijo, nos bendijo con todo eso. Lo que nos está diciendo es busca del reino. Muchas veces nosotros estamos queriendo tener la casa cuando en realidad las llaves ya me la entregó Él. Y no solamente para una casa, para la cantidad de casas que yo quiera tener. Déjeme, se lo voy a explicar un ratito más. Entonces, muchas veces nosotros nos limitamos y nos limitamos a pedir plata, trabajo, ¿sí? Y vamos siguiendo y buscando esa bendición
y nos perdemos la habilidad eterna de Dios que está en nosotros. Entonces, pastor, óreme para que tenga un mejor trabajo. No, tienes que decirle a ese trabajo que quieres que venga a ti. ¿A cuánto les gustaría ganar unos 2 milloncitos de pesos por mes? Estoy hablando de algo relativamente bueno, ¿no? 2 millones es algo más o menos. Sí. Bastante bueno. Sí. ¿A cuánto le gustaría tener 4 o 5 millones por mes? Ajá, ya le gustó un poquito más. ¿Y por qué no lo tienes? Entonces alguien puede llegar a decir, es que Dios no me ha bendecido con eso. No, es que vos no has entendido nada de lo que se trata la bendición. Dios ya te bendijo con todo. Ya está dado todo. Ahora somos nosotros quienes tenemos que hacer que las cosas sucedan. ¿Me entiendes? La bendición estaba en Jesús. Y habían unas 5.000 o quizás 7.000 personas siguiendo a Jesús. Y se acercaron los discípulos y dijeron, ya es tarde, la gente tiene hambre. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Denles de comer. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Lo mismo que hacemos nosotros. Empezaron a sacar cuentas y dijeron, a ver, con lo que tenemos nos alcanzaría para tanto pan. Pero tampoco en los pueblos vecinos iba a haber una panadería que tuviera tantos kilos de pan o toneladas de pan para alimentar a esas 7.000 personas. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Hagan ustedes que las cosas sucedan. ¿Me está siguiendo? Así que por allí uno se avivó y encontró que andaba un niño con ¿cuántos? 5 panes y 2 peces. No eran ballenas, eran pescaditos así. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Jesús tomó el pan y tomó los peces. ¿Y qué hizo? ¿Cómo? ¿Dice los bendijo o dice y bendijo? Ajá. Muy bien, resulta que, no sé si, creo que en una versión leí que dice los bendijo, pero eso es una interpretación. Lo que dice literalmente es que mirando al cielo, bendijo. ¿Saben lo que hizo? Fue sencillamente abrir la llave para que eso suceda. Y luego lo repartió. ¿Y cuál fue el resultado? La multiplicación. Todo lo que hace trae multiplicación. ¿Sí? Él puso los ojos en el cielo y bendijo. ¿Qué hizo? Autorizó, decretó de que la multiplicación debía ocurrir con esos panes y esos peces. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hace usted cuando le falta el arroz en la casa? Salga a comprar. Y si no tiene para comprar, le pide al vecino. Y si no, hace otra cosa. ¿Y por qué nos estamos quejando siempre si Jesús dijo que las cosas que Él hizo nosotros también las podríamos hacer? ¿Por qué no multiplica el arroz? ¿Por qué no multiplica los fideos? ¿Por qué no multiplica la carne? No le estoy hablando quizás de cosas muy espirituales. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué pide plata prestada? ¿Por qué usa su tarjeta de crédito para comprar comida? No se puede comprar la comida a crédito si el Señor dijo, el pan nuestro de cada día nunca me va a faltar. Muy bien, ¿y por qué no multiplica los alimentos? Señor, nos sentamos a la mesa, Señor, bendice estos alimentos. No, el Señor ya los bendijo, lo que tenemos ahí en la mesa es consecuencia de la bendición. Así que yo le doy gracias al Señor porque esa acción suya sigue activa en nuestra vida. Y por eso puedo comer todos los días.
Usted compra los alimentos para todo el mes y hace más o menos un cálculo y espera que no le llegue visita. Yo quiero desafiarlo a esto. ¿Por qué no empieza a comprar esa vez al mes y coloca todas las cosas allí en su casa, sobre la mesa, y le dice: arroz, de hoy en adelante vas a empezar a rendir el 60 por 1 o el 100 por 1? ¿Usted cree que no lo puede hacer? ¿Y por qué no lo hace? Claro, con el gas. Yo lo hago con el combustible, ¿sabe? Yo lleno el tanque y muchos se ríen y otros después se han asombrado, pero yo coloco combustible y le ordeno al combustible que rinda el doble y me muevo de esa manera. Y hemos viajado y a veces extensiones largas y no he vuelto a colocar combustible porque estamos autorizados a eso. Toma la mano del que está al lado tuyo y dile: estamos autorizados a eso. Ni siquiera le tenemos que decir: Señor, coloca tu mano en el combustible, porque eso nos corresponde a nosotros. Ya lo hizo Él. Ahora me toca a mí, en el mundo natural, hacer que las cosas sucedan. Dios hizo algo extraordinario en nuestra vida y de seguro quiere volver a hacerlo. Por eso es que Él nos habilita. La bendición es esto, es una habilitación. Si el Señor te habilitó para que tengas casa propia, le voy a preguntar esto: ¿cuántos de ustedes tienen casa propia? Ah, lindo grupo. ¿Cuántos de ustedes tienen 2 casas? Bien. ¿Cuántos tienen 3 casas? ¿Cuántos tienen 4 casas? ¿Hay alguno aquí que viva de las rentas? ¿Por qué? Porque no hemos activado nada. ¿Sabes que cuando Dios, la bendición es esta, te dio la llave para que tengas una casa? La bendición consiste en que ya te habilitó para eso, para que tengas casas, no una, sino todas las que quieras tener. Yo tengo un amigo que está hoy en el ministerio de tiempo completo y hace años atrás vino con la llave de su casa y me dijo: tengo la casa. Le dije: multiplícala. Le dijo: ¿cómo? Comienza a decirle a esa casa que se tiene que multiplicar en otra casa. Y lo comenzó a hacer. Y en 10 años, él tiene en este momento 20 casas. Y se dedica al ministerio de tiempo completo. Y vive del arriendo de las casas. Tiene esa plena libertad. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Algunos de ustedes tienen negocio propio? Bien. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 1. ¿Cuándo viene el otro? ¿Sí? Cuando Dios te dio la habilitación, la habilidad de hacer un negocio, significa que la unción, esa bendición está en ti. Y puedes hacer no solamente uno, puedes hacer la cantidad de negocios que quieras, porque esa unción está en ti. Así que puedes volver a repetirlo una y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces habrá multiplicado Jesús el pan? También puede servir. Si Dios te bendijo con un terreno, no te quedes allí. Ya te dio la habilidad para que seas poseedor de tierras. Si oraste por una persona enferma y se sanó, tienes que seguir orando por otros. Porque si Dios te habilitó para sanar a una persona, significa que puedes sanar a todos los enfermos que andan por allí. ¿Por qué? Porque Dios ya te bendijo. Dios ya te habilitó con ese don, y de manera que yo lo puedo repetir una y otra y otra y otra vez. Los otros días estaba hablando con un empresario y él me decía que
había fracasado en 3 negocios anteriores. Y hoy tiene un negocio multimillonario. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando de eso, y después de su primer fracaso, tuvo miedo de comenzar el segundo. Sin embargo, recibió una palabra que le dijo, inicia otra vez. Y volvió a fracasar. Y me dice, y estaba en el fracaso más grande, y tenía miedo porque había perdido todo. Y él entendió que la semilla de hacer negocios seguía en su corazón, seguía estando allí. Así que volvió a iniciar, y este tercer negocio lo ha transformado en un multimillonario. Y le dije, ¿y qué otro negocio vas a hacer? Me dice, por eso vengo a verte, porque justamente estamos iniciando otro negocio con él. ¿Por qué? Porque si ya tiene la unción para colocar un negocio, aunque fracasó en el primero, fracasó en el segundo, pero la semilla sigue estando en él. Tiene la autoridad de Dios, la autorización de Dios, ¿para qué? Para multiplicar negocios, para multiplicar dinero. ¿Me está siguiendo lo que digo? Eso es la bendición. La bendición no es la cantidad de dinero que tenga, sino la habilidad que tiene para hacerlo. La bendición no son la cantidad de casas que tienes, sino la habilidad que tienes para tener esas casas. Eso es la bendición. Génesis 14, versículo 17 en adelante, dice, y está hablando de Abraham, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Sabe lo que hizo Melquisedec? Fue habilitarlo a Abraham para que siga ganando batallas. Fue recordarle que la unción de Dios estaba en él para que continúe. El pan y el vino no fue la bendición. No es que Melquisedec salió a bendecirlo con pan y vino, sino que fue Melquisedec cuando bendijo, o sea, cuando lo vistió con la habilidad, lo equipó, lo arropó con la naturaleza divina que hace que las cosas sucedan. Esa fue la bendición. O sea, de parte de Dios, Melquisedec vino y le dijo: estás ahora habilitado para que todas tus conquistas y en todas tus conquistas seas el vencedor. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. La bendición para Abraham no fue el vino y el pan. Eso fue un acto humanitario de sentido común. Cualquiera lo hubiera hecho, ofrecerle pan y vino, y en algunos casos, cuando un ejército volvía de las batallas, sencillamente se apropiaban de todo lo que había y se comían y se tomaban todo, sin preguntarle a los dueños. Pero fue por eso que le entregó el diezmo de todo. Fue para pagar el favor de que le hayan dado el pan y el vino. Debemos preguntarnos, ¿quién fue el bendecido? ¿Melquisedec, que recibió los diezmos? ¿O Abraham, que recibió la unción? Porque Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. ¿O Abraham estaba pagando el favor recibido? Nosotros muchas veces tenemos una serie de confusiones en este sentido. Y a veces ofrendamos como diciéndole al Señor, como pagándole el favor suyo sobre nuestra vida. Y en realidad, Melquisedec recibió los diezmos porque Abraham entendió esto. ¿Qué significa el diezmo de todo lo que tengo? Si además tengo la llave para seguir produciéndolo. ¿Qué me importa el 10%? El 10% no es nada.
si lo que hizo este tipo fue darme la llave para seguir produciendo más? Entonces, dar el diezmo, si cuando recibes algo, siempre tendrás que recibir por el resto de tu vida, pero cuando entiendes la investidura que recibiste, eso va a ocurrir permanentemente. Y eso es lo que sucedió permanentemente en la vida de Abraham. Nunca se habla del pobrecito Abraham. Nunca fue el pobrecito el hermanito Abraham. Abraham siempre tuvo esa autoridad de parte de Dios. Y vino este sacerdote del Dios Altísimo y lo que hizo fue darle la llave para que siga ganando. Y nosotros a veces nos retorcemos cuando tenemos que entregar el diezmo. Hermano, ¿qué es el diezmo? Si tenés la llave para seguir produciendo mucho más. El diezmo no significa absolutamente nada. Es como sacarle el pelo a un gato. ¿Qué significa? ¿Qué significa para alguien venir y colocar semillas delante del Señor? ¿Sí? Ofrendar el 20%. ¿Sabes? Yo tengo gente en mi iglesia que entrega el 20%. Y los negocios que hacen son extraordinarios. Pero ellos ofrendan el 20%. No es el diezmo. ¿Sí? Es un doble diezmo. Y todos los meses lo hacen. Y todos los meses nos quedamos admirados. Es más, hay gente que llega a nuestra iglesia para que estos hermanos oren por ellos. ¿Por qué? Porque tienen una unción especial. Saben hacer plata. Entonces de vez en cuando les digo, che, pegame otra vez una brada, dale. Dame un poco más de eso. Ahora, tienes que ser sensible para saber cuando estamos a punto de recibir una unción y cobertura de esta bendición. Porque eso es lo que Dios quiere soltar sobre nuestra vida. Cuando Dios te entregó algo, te autorizó a que lo hagas. Y como estás autorizado para hacerlo, no es que te dice, bueno, una vez nada más vas a sanar un enfermo. No. Mire, nosotros tenemos la unción de multiplicar. Nosotros multiplicamos. Yo multiplico discípulos. Y multiplico iglesias. Porque tenemos esa unción. Recuerdo hace un tiempo atrás un profeta, ¿sí? Estábamos en una reunión, llegó y me dice, apóstol del Señor, la multiplicación está en ti. Y este tipo ni me conocía. ¿Y qué haríamos nosotros normalmente? Esto es algo que yo tuve que aprender. Bueno, sí, el Señor... Yo dije, claro que sí. Amén. Soy un hombre de multiplicación. Lo creo. Vivo en eso. Vivo multiplicando. Algunos se ríen porque siempre estoy haciendo números. ¿Sí? Mi pasión, la llave que el Señor me entregó es multiplicar. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. ¿Qué te entregó el Señor? ¿Qué llave te entregó? ¿La estás usando? ¿Están aquí todavía o no? Hola, ¿están aquí? Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, pero nosotros no lo activamos, no nos movemos de esa manera. Y por eso es que muchas veces, aunque somos gente del reino de Dios, no vivimos de acuerdo al reino de Dios. Génesis 17:15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y a esta altura ya tenía 90 años. ¿Está siguiendo? El problema de Sara era la esterilidad, el no poder tener hijos. Pero Dios le entregó el poder y la habilidad para dar a luz. Isaac no fue la bendición, fue producto de la bendición.
La bendición fue que Dios le dijo, te daré de ella hijo. La bendeciré, la habilitaré, le daré la esencia necesaria para que llegue a ser madre de naciones, de reyes, de pueblo. ¿Cuántos hijos tuvo Sara? No. Tuvo miles y miles de hijos. Físicamente tuvo uno. Pero ¿cuál fue la promesa de Dios? ¿Para qué la habilitó Dios? Para ser madre de naciones. ¿Para qué te habilitó Dios? La consecuencia del Barak fue Isaac. La bendición que Dios soltó sobre ella la habilitó para ser socia del plan de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, en Romanos, dice que además la mujer es coheredera de la vida, es socia de Dios. Y lo que Dios hizo fue habilitar esa sociedad también en Sara. Pero no solamente para que tuviera a Isaac, sino que la habilitó para que sea madre de naciones. La bendición es herencia que Dios activa en las generaciones. Y luego dice la Biblia que sucedió en Génesis 25, versículos 5 y 6. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos. Y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolo a las regiones orientales. ¿Sí? ¿A quién le dejó todo? Fue a Isaac. ¿Por qué? Porque en él estaba la bendición. Él era la consecuencia de la bendición. A sus otros hijos les dio regalos, pero a él le entregó todo. Y dice capítulo 25, versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Qué es lo que hizo? Le volvió a dar otra vez la llave. Lo que tenía tu papá, ahora te lo entrego a ti. ¿Y qué sucedió? Ahora el que tiene esta unción, la bendición, es ahora y está en Isaac. Teniendo en él la esencia, no importa la circunstancia, donde él se plante y plante la semilla que le fue concedida, allí se verán las consecuencias de las bendiciones. Y en la tierra volvió a haber una sequía terrible. Nada se daba. Génesis 26. Y Dios le dijo, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. O sea, te voy a habilitar para algo extraordinario. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El intercambio fue la obediencia de Abraham. No fue una cuestión de monto, sino de obediencia. ¿Y qué sucedió? Versículo 12. Está la tierra dura, seca. Capítulo 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por uno. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Cuándo? Cuando los demás no podían plantar ni un poroto, porque la tierra estaba seca, porque había sequía y había hambre. Es más, le dice, no hagas como tu papá, no te vayas a Egipto, quédate aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo te voy a dar la habilidad para que produzcas. ¿Dónde? Donde no hay agua, donde estaba seco. Es más, nos dice la historia, ¿sí? En el versículo 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. ¿Qué pasaba? Que iba Isaac y sembraba en un lugar donde
Los enemigos de su padre habían tapado los pozos de agua. Pero ¿qué hacía Isaac? Los destapaba y ¿qué salía otra vez? Agua. Lo corrían de ahí, lo sacaban de allí. Se iba a otro lado. ¿Sí? Abría un pozo y ¿qué salía? El agua iba siguiendo a Isaac. ¿Por qué? Porque la bendición estaba en él. Todos los demás no tenían agua, pero donde Isaac hacía un hoyito, salía agua. ¿Por qué? Porque estaba autorizado a eso. Porque la bendición estaba en él. Por eso Dios le dijo, yo te bendigo para que hagas esto, te autorizo, te doy la llave. Donde vos vayas vas a encontrar agua. Y los demás iban y le tapaban, se corría, allá salía agua. A tal punto, versículo 28, 26, 28, que la gente dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal. Ya le estaban teniendo miedo a Isaac. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Claro, le taparon los pozos, pero no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho el bien, mentira. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora, ¿qué cosa? El fruto se ve. Y los demás reconocieron, algo tiene este de extraordinario y solamente su Dios se lo puede dar. ¿Qué dicen los vecinos de vos? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de vos? Esto significa que los habitantes reconocen que aunque Abraham había muerto, su hijo es quien tiene las vestiduras de la bendición. Tú tienes las vestiduras de la bendición. Estás habilitado para hacer cosas extraordinarias. Dígame amén al menos. Amén. Tan importante era la bendición, y en el mundo antiguo, y aún en los pueblos antiguos y orientales, es tan tremendo esto de la bendición, que en Génesis 27, 27, ahora Isaac va a traspasar la bendición a su hijo. ¿Pero quién la toma? La toma Jacob. Dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante los pueblos, y naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Todo esto te va a suceder. Va a suceder cosas extraordinarias en tu vida. Y le dio la bendición, le pasó la llave. Tan importante era obtener la bendición, que incluso Jacob está dispuesto a todo, con tal de tener la esencia que hace que se vuelva a producir todo. Entonces, le roba la bendición. Le deja a su hermano como único heredero de todo lo que poseía, porque sabe que él tiene la bendición ahora. O sea, él puede volver a hacer las mismas cosas y cosas mayores que la que había hecho su padre. Así que, ¿qué importa que su hermano se quede ahora con todas las riquezas que habían ganado, si él tiene la llave para volver a generarlas y para volver a hacer incluso más? ¿Por qué? Porque eso era la bendición. Entonces él, con esta bendición, puede comenzar a hacer otra vez más de lo que hizo su padre. La bendición es la llave, es la esencia que hace que las cosas sucedan. Es la capacitación plena y sobrenatural, es la semejanza de Dios actuando en los hijos de Dios. Años después, Labán, el suegro, reconoce que la bendición está en Jacob y que por causa de él sus negocios han sido prosperados. Génesis 30, versículos 27 al 31 dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Yo soy bendecido, a mí me ha estado yendo muy bien, porque tú estás conmigo. Dijo,
señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y has crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. O sea, Jacob tenía muy en claro que la llave de la multiplicación, de la producción, la bendición, la tenía él. No la tenía Labán, la tenía él. Y él se lo está dejando en claro. No solamente le dice Labán, no solamente tú lo estás reconociendo, sino que yo quiero que sepas que yo no soy ningún caído del catre. No soy tonto. Que yo me doy cuenta que todo lo que tú tienes es por causa mía. Después de todo, yo le robé esta llave a mi hermano. La tengo. Yo tuve que pasar 1.000 para tener esto. ¿Sí? Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Deberíamos decirle eso a los dueños de las empresas. Tu empresa está yendo para adelante, pero porque estoy yo, papá. Así que deberías empezarme a dar una comisión de la empresa. Porque si yo me voy, tu negocio no va a seguir marchando de la misma manera. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y fíjense, y respondió Jacob, no me des nada. Deja, porque yo soy el que tengo la llave, así que ahora la voy a empezar a usar para mí. Y le propone un trato. Aún Labán le hace trampas con ese trato, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Jacob? Él también hace lo suyo. Y comienza a crecer. Y comienza otra vez a producir. Y de manera extraordinaria, sobrenatural y rápido. Al punto que lo que él logra tener es mucho más de lo que tenía su papá y lo que ahora tenía su hermano. Y en menos años. ¿Por qué? Porque él tiene la llave de la bendición. Levante su mano y diga, tengo la llave de la bendición. Jacob no trabajaría por un sueldo, pero en Argentina diríamos ni mamado, ni borracho trabajaría por un sueldo. El suegro le dice, ¿cuál es tu salario? No, acá no vamos a hablar de salarios. Yo no estoy interesado en un sueldo. Si él tiene la esencia que hace que la tierra y el ganado sea productivo, si tiene la bendición, ¿para qué quiere tener un sueldo? Esta es una lección que debemos aprender. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen patrones aquí? ¿Cuántos trabajan en alguna empresa? ¿Cuántos? Oiga, tenemos que aprender esto. Usted trabaja como en un sueldo mensual, empieza a pedir las comisiones. ¿Por qué? Porque está engordando al patrón cuando la unción la tiene usted. Te están chupando la sangre, hermano. Salúdenme, por favor, quiero que me hagan. Cuando la bendición está en ti, está en tu vida. A mí me pasó, mire, hace años atrás yo estaba en una empresa de servicios petroleros y me habían tomado en esta empresa como gerente, hice toda una reingeniería de la empresa, la volví a reestructurar y comenzó a ganar millones y millones. Y cuando hicimos esos grandes contratos, yo fui a los dueños y les dije, bien, yo ahora quiero un porcentaje de ganancias. Y empezaron a arrugarse todo, me fui. Y comencé mi propio negocio. Esa empresa está de mal en peor hasta hoy. Hace un tiempo atrás, el empresario, que hoy somos amigos, ya nos hablamos de igual a igual. Y a veces, quiero ser honesto, lo miro así medio como desde arriba. Una vez me dijo, ¿no quisieras volver? Le dije, si me das la mitad de la empresa, vuelvo. ¿Estás loco? Me dijo. Sí, le dije. Pero tu empresa crece si yo estoy ahí. Si no, no crece. ¿Alguna esposa está con su esposo al lado? Pégale un codazo.
Labán vio que la bendición estaba sobre Jacob y también fue bendecido porque sabía que incluso hasta Lot se había enriquecido también bajo la cobertura de Abraham. ¿Se acuerdan? Porque es la unción de la bendición profética la que actúa también en nuestra vida. Así que todo lo que suceda a nuestro alrededor y en nuestra vida tiene que ser productivo, tiene que multiplicarse, tiene que suceder algo. Por eso es que hay que sacar las cortinas y correrlas más allá. Y hay que empezar a soñar con un lugar más grande. Y decretarlo y declararlo y decir, hay otro lugar. Quizás hay que ir a algún lugar que ya está hecho, así tenemos menos trabajo. Y lo empezamos a decir, el edificio, vas a venir para mí. No, no está en venta. Ajá. No sabes con qué te estás metiendo. Yo soy el que tiene la llave para abrir y para cerrar. Amén. Y cualquier cosa que yo desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y cuando yo ato aquí en la tierra, no lo desata nadie. Está aquí todavía, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué sucede eso? Porque la bendición está en nuestra vida. Porque estamos autorizados a hacerlo. Ni el diablo puede frenar las acciones de los hijos de Dios. Amén. Sus espíritus abortivos han estado persiguiéndonos durante toda la existencia humana. Pero los que tienen la autoridad somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. La bendición está sobre tu vida y te llamarán para que lleves la bendición. Un cristiano que está revestido de la naturaleza de Dios para que todo cambie por causa de la bendición será llamado por otros. Te van a venir a ver, te van a venir a buscar. Si nosotros comenzamos a creer que vivimos en esa bendición. Si yo comienzo a creer que la llave la tengo yo. Pero no va a suceder nada si yo todavía le sigo diciendo, ay Diosito, dame otro trabajo. Y Diosito se debe rascar la cabeza y debe decir, este no entendió nada. Pastor, óreme para que tenga un mejor ingreso. Yo los mando a freír churros. La bendición es nuestra por medio de la fe en Cristo Jesús. Déjenme terminar con esto. Por tanto sepan, Gálatas 3, por tanto sepan, los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Si Dios le dio la llavecita a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿quién tiene hoy la llavecita? Papá. Nosotros tenemos la llavecita. Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Amén. En mi iglesia le habríamos dado un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Quiere vivir en el reino de Dios? Usted tiene que moverse creyendo que la llave de Dios, la capacidad de Dios, la esencia de hacer las cosas está en nuestra vida. Si Dios te permitió hacer un negocio, no te quedes con el almacencito, sino que piensa en el supermercado. Y luego piensa en el otro, y en el otro, y en el otro. ¿Por qué? Porque es la manera como actúa el Señor.